Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre en este sábado de la primera semana del Adviento. Les comparto con mucha alegría el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 35, 10, 1, 5a. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso evangelio, hermanos, y hoy quiero que reflexionemos en dos realidades. La mies es mucha, los obreros pocos. Vi hace poco un reporte del número de sacerdotes en Alemania. Me escalofrió el dato. En el año 2000 eran cerca de 20.000 sacerdotes o más en Alemania. Y a la fecha, más del 50% de esos sacerdotes no están. Y esto es una cifra alarmante, porque la mies es mucha y cada vez los obreros más pocos. No podemos tapar el sol con un dedo y hay una crisis a nivel del ministerio sacerdotal. Hay una crisis, hay muchos sacerdotes abandonando el sacerdocio. Y ante eso, muchos nos podemos sentir desalentados, desanimados y decir: qué mal lo están haciendo los sacerdotes, son acusados de abusos, otros renuncian a su fe, otros son muy lapsos y aprueban el matrimonio de homosexuales, la comunión a parejas en unión libre. Y hay esa tensión frente al sacerdocio. Y mi pregunta es: ¿tú ya oraste para que el Señor suscite sacerdotes de santidad en esta época? ¿Ya le pediste al dueño de la mies que envíe sacerdotes? ¿O te has quedado simplemente viendo el panorama de que muchos sacerdotes dejan el sacerdocio, otros son expulsados y así sucesivamente? ¿Qué estamos haciendo frente a una situación crítica con el sacerdocio? Hermanos, hay que orar. En este momento hay que orar y pedir sacerdotes, pedirle al Señor que nos envíe sacerdotes, porque si no, ¿quién va a consagrar la Eucaristía? ¿Quién nos va a perdonar los pecados? ¿Quién va a bendecir el matrimonio de las futuras familias? ¿Dónde va a estar ese hombre que es sucesor de Jesucristo, que lleva la gracia sacerdotal? Tenemos que orar. Oración. En una palabra resumo: oración pidiendo vocaciones sacerdotales y religiosas. Segunda reflexión: el Señor hoy nos envía con unas instrucciones concretas. Id a las ovejas descarriadas y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. ¿Cómo? Curando a los enfermos, resucitando a los muertos, limpiando los leprosos, arrojando demonios. Y alguien dirá: no, pero eso es muy difícil, eso de pronto un santo, alguien muy usado por Dios, podrá curar enfermos, resucitar muertos. Y yo te digo: espera, vamos a mirarlo más de cerca, vamos a interpretar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo curar a un enfermo? Hay personas enfermas de tristeza, enfermas de pecado, enfermas de odio.
Y creo que tú y yo lo podemos sanar con una palabra de aliento, con una oración, con una evangelización, explicándole cómo el Señor nos llama a perdonar, a buscar el perdón de Dios, explicándole a alguien cómo es templo del Espíritu Santo y está llamado a no dañar este templo y sacándolo de la vida de pecado. Son muchas las formas como le podemos devolver la vida a un muerto, resucitar muertos. Hay gente que está muerta, que tiene ojos pero no ve, oídos sino oye, anda como un muerto por el mundo. Y tú y yo con el Evangelio le podemos devolver a esa persona la vida. Hay gente que ya no le encuentra sentido a esta vida, pero cuando lo llevemos a los pies de Jesús de Nazaret, esa persona revivirá, resucitará. Hermanos, ¿cuántas personas están leprosas? Nadie se les quiere acercar porque han fracasado en la vida, porque se sienten desplazados, no acogidos. Y tú y yo dándole un abrazo, le podemos devolver la autoestima a esa persona y hacerle entender que es un hijo de Dios, que es valioso y que esa lepra que el mundo ha declarado es falsa. Hacerle sentir a ese hermano que la gracia de Dios lo abraza y limpiarle de su pecado, limpiarle de su lepra. Hay hombres que tienen lepra de alcohol y cuando llegan a su casa nadie se les quiere acercar porque huelen a alcohol, toda una noche bebiendo. Se limpia esa lepra y sucede como el leproso que quedó limpio, ya no asquea para los demás, sino que ya es una persona sana y se puede acoger en la sociedad y nadie lo va a marginar. Son tantas formas de cumplir este Evangelio, hermanos, que estamos llamados hoy a vivirlo en lo cotidiano, en lo sencillo de la vida. Y recuerden que tenemos que anunciar el reino de Dios. Y aquí en la parroquia de Santa Lucía lo estamos haciendo, estamos de fiestas patronales. Ha venido desde Colombia el padre John Alexander Gómez, cada noche nos está dando una homilía exquisita con un enfoque hacia el sacerdocio y a la familia como las dos instituciones que el enemigo quiere destruir. Pues en la parroquia Santa Lucía estamos evangelizando esas dos realidades. Ven y haz parte de esta evangelización con nosotros a través de las redes sociales o haciendo presencia en esta parroquia. Dios les bendiga y les guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.